Y esa piedra se colocaba arriba de las aceitunas, aplastándolas, de tal manera que empezaran a alargar el aceite, que se recogía por abajo. El nombre de esa piedra pesada que extrae el aceite es Getsemaní. Entonces fíjense qué casualidad, ¿no? El Señor Jesús es exprimido del aceite que es símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por eso las unciones se hacen con aceite. Y soportó el peso de ese Getsemaní. Fíjense que otra casualidad hay en esto, que no son casualidades, son realmente hechos. ¿Cómo comenzó el Señor Jesús su ministerio? Fue bautizado y fue llevado al desierto para ser probado. Él todo el tiempo supo en qué consistía su ministerio, qué iba a pasar y cómo iba a terminar. No fue sorpresa, él conocía cada detalle de eso. Pero es llevado desde el agua hasta el desierto. Tuvo 40 días en el desierto siendo tentado. Interesante es el significado de la palabra desierto en toda la Biblia. En hebreo la palabra es min-dabar, que significa min en el medio de dabar, la palabra autoritativa de Dios. Los mandamientos. Por ejemplo, los 10 mandamientos en hebreo se dice los 10 dabar. ¿Qué significa desierto? En el medio de la dabar. En el medio de la palabra. Porque cuando yo estoy en el desierto, lo único que tengo es la palabra. Nada más. No hay pan. Piedras en todo caso, para convertirlas en pan. Pero el Señor lo manda al desierto y ahí es tentado por Satanás. 3 veces. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Lo quisieron desalentar de entrada. Y él, sin embargo, respondió, manteniéndose firme, y siguió adelante. Pero así empezó el ministerio. Y después fue muy duro, pero de entrada ya tuvo esta oposición en el medio del desierto. ¿Dónde termina el ministerio del Señor Jesús? Arriba de un monte. Precisamente un monte, una montaña pequeña que está muy cerquita de Getsemaní. Ahí termina el ministerio del Señor Jesús. Arriba de ese monte, crucificado. ¿Qué pasaba arriba cuando él estaba siendo crucificado? ¿Qué le gritaban? Si eres hijo de Dios. Exactamente terminando igual que como empezó. ¿Por qué? Porque él sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a pasar. Después de haber participado en la celebración de la Pascua, de esa última Pascua que celebra con sus discípulos, de la cual hablaremos en los días siguientes, ellos salen del aposento alto, cruzan un valle que había allí y van hacia el monte de los olivos, a donde estaba el Getsemaní. Es lógico, la piedra para aplastar las olivas iba a estar en medio de el monte que tiene las olivas. Entonces llegan allí, Jesús absolutamente consciente de lo que iba a pasar. Sus discípulos habían comido, habían tomado vino, 4 copas de vino se toma en la Pascua, así que estaban cargaditos con vino también. Y digamos que habían comido cordero, era de noche, porque la Pascua se celebra después de que aparece la primera estrella, así que ya empezaba el día jueves. Y así como estaban cargados, cruzan sin ser conscientes plenamente de lo que estaba en juego y de lo que iba a pasar. Pero Jesús estaba consciente, sabía exactamente lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué le dice? Quédense acá y oren
para que no caigan en tentación. ¿Qué tentación? Si comimos bien, tomamos bien, mañana será otro día. No tenían conciencia. Entonces Jesús toma a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, y se va un poquito más lejos. Y a los discípulos que deja atrás les dice, no se duerman. Oren para que no entren en tentación. Vuelvo a repetir, ellos no eran conscientes de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar. Jesús sí lo sabía. Ahora, lo interesante es esto. No eran conscientes, se quedaron dormidos. Y muchas veces en las iglesias no somos conscientes de lo que va a pasar, de lo que está pasando, y nos quedamos dormidos también. Porque no entendemos los tiempos del Señor. Y a veces estamos demasiado bien comidos y bien tomados. Y hemos estado bien enseñados. Y venimos el domingo de la entrada de Jesús con toda esa gran manifestación. Estamos felices. El Señor nos salvó. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos dormidos. Es de noche, comimos. Es lógico. Pero cuando Jesús te dice, cuidado, no entres en tentación, hay que abrir las orejas y entender lo que está pasando. Entonces se va más adelante con sus 3 discípulos favoritos, especiales, a quienes les dio una instrucción especial, porque con esos 3 es que él estuvo en ocasiones muy especiales. ¿Y qué les dice? Oren para que no entren en tentación, porque ellos, pese a que eran los líderes principales después de Jesús, es más, eran los líderes que iban a quedar a cargo de la iglesia. Pedro iba a quedar en gran medida como el líder de todos los discípulos. Santiago duró poco, pero Juan iba a quedar hasta fin de siglo para escribir su evangelio. Y aún así, aunque eran muy queridos por el Señor Jesús, aunque eran muy devotos, aunque eran muy seguidores, aunque iban a tener mucha responsabilidad, ¿qué pasó? También se quedaron dormidos. Y el Señor Jesús fue un poco más lejos, dice como a un tiro de piedra, unos 20 metros más o menos. Y ahí se puso de rodillas y empezó a orar. Algunos de los otros relatos dice que aparecía un ángel que lo estimulaba, le daba fuerzas. Y dice que oró con mucha fuerza y decía, Padre, si puede pasar de mí esta copa, que pase, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Qué copa era? Acuérdense que había 4 copas en la Pascua. Cada una de esas copas tenía un significado. Lo vamos a ir viendo estos días. Pero hay una copa que aparece a lo largo de toda la Biblia que se llama la copa de la ira de Dios. Hay 2 copas, la copa de la ira de Dios y la copa de la bendición. Con nuestros pecados vamos llenando la copa de la ira. Con nuestras bendiciones y buenas acciones vamos llenando la copa de bendición. Llega un momento en que la copa está llena y desborda. La palabra utilizada en el griego para eso es orgé. La copa llegó a su borde y orgé. De esa palabra derivan nuestras palabras orgías. Es decir, uno piensa, ¿pero qué tiene que ver? Tiene que ver porque eso ocurría después de tomar mucho vino. En el momento que se sirve el vino y ya uno no tiene conciencia, llena la copa hasta que se vuelca, lo cual significa el grado de desborde completo, que no se queda solo en el alcohol. Pero el concepto ira de Dios es orgé de Dios. Si cuando la copa de los pecados se llenó,
¿qué pasa? Desborda y se cae sobre mi cabeza. Y cuando pedimos perdón, es como que la gotita que mandamos, el Señor la saca. Y lo mismo pasa con la bendición. Una vez que llenamos la copa desborda y nos viene la bendición que hemos estado esperando, pero a veces no viene inmediatamente, tarda, porque hay que acumular un poco de bendición. Entonces, el Señor Jesús se refería a la copa de la ira del Señor, porque Él sabía que la ira, por todos los pecados de la gente que habían llenado la copa, le iba a caer a Él. No es que nos cae a cada uno. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras cargas. Entonces decía, si puede pasar de mí, Padre, yo sí estuve con vos del principio, lo conozco el plan, sé lo que va a pasar, pero no hay otra forma. Papacito, no hay otra forma. No podemos buscar otro camino, no podemos tener alguna otra idea, otro pensamiento, como para que yo no tenga que pasar por esto que va a ser terrible. Porque realmente iba a ser muy doloroso. Pero aquí está la gran enseñanza del Señor cuando oramos. Padre, no se haga mi voluntad, sino... Nos han enseñado algunos libros, algunas modas eclesiásticas modernas. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame en el nombre. Y ahí lo apretamos al Señor, lo ponemos contra la espada y la pared. O me lo das o me lo das. ¡Ya! En el nombre. ¿Escucharon? ¿Vieron? No digo ustedes lo hagan. Es decir, se puso de moda esto. Y yo creo que el Señor Jesús nos está enseñando un modelo de humildad en la oración. Porque lo otro es, Dios, vos sos mi servidor y yo soy tu amo. Entonces, en el nombre de me das tal cosa. Es más, hubo una época ya por la década de 70 donde enseñaban que había que pedir lo que fuera con color, con forma, con todos los detalles. Dios lo puede dar. Pero cuidado de que te dé lo que tú quieres. Porque tenemos que aprender a pedir lo que Él quiere. Puede ser muy diferente. Desde mis principios en la vida del Señor, escuché la historia de esta niña que había visto a este muchacho, rubio, alto, ojos celestes, una belleza, y Señor, en el nombre, dámelo. Señor, dámelo. En el nombre, cuando pedimos en el nombre, ojo, tiene poder en lo que pedimos. Si bien esto que estoy contando es una historia ficticia, pero el nombre de Jesús tiene mucho poder. Dámelo, Señor. Y Dios decía, no, ¿por qué me pedís eso? Vos no sabés lo que va a hacer en el futuro. Sí, yo lo quiero, sí, dame. Está bien. Ahí tenés. Después aguantátelo a tu marido. Suena familiar, pero que no. Ahí lo tenés. El hombre al poco tiempo era un golpeador, un borracho, jugador. Señor, ¿por qué? Es lo que me pediste. Ahora aguantátelo. Entonces, este es el peligro que a veces ocurre cuando oramos no de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras, sino de acuerdo a lo que nos enseñan las modas religiosas. Hay que orar con humildad. Hay que orar pidiendo la bendición de Dios. El otro día estaba compartiendo con unos hermanos. Hay una diferencia notable entre la bendición de Dios y las bendiciones de Dios.
Se los explico. Señor, bendecime. Han orado así alguna vez. Señor, bendícenos. ¿Qué quiere decir? Bendecir, bien decir. Es decir, habla bien de nosotros. Y es interesante porque la palabra en el hebreo, bendecir viene del latín, pero en el hebreo la raíz de la palabra está emparentada con la rodilla. Con la rodilla. ¿Qué significa? Que cuando yo pido bendición, yo estoy de rodillas pidiendo. No es que yo estoy parado y el que está de rodillas es Dios, porque le estoy ordenando lo que tiene que hacer. Entonces, bendición significa que Dios dice, hijo mío, en ti tengo complacencia. Es decir, me agradas, te amo, estás haciendo las cosas bien, bien hecho. Entonces oramos y le decimos, Señor, bendecime. Él es mi hijo amado. Lo que dijo Dios cuando Jesús se bautizó. Cuando subió al monte de la transfiguración, escuchen a él, en él tengo mi contentamiento, ¿se acuerdan? Dios estaba bendiciendo a Cristo. Señor, bendecime. Bueno, la verdad que andás bastante bien, así que estoy contento contigo, seguí para adelante, dale, bien hecho, hijo. Gracias, Señor, gracias. Bendecime. Bueno, te amo, estás bien, estás en el camino correcto. Sí, pero yo te estoy pidiendo, ¿a qué te referís? Y mirá, el trabajo te lo vengo pidiendo hace rato, la salud de mi hijo, mi suegra que vino a vivir con nosotros, bueno, eso es... Ah, vos no estás buscando mi bendición, vos estás buscando mis bendiciones. Entonces el tema es, ¿te quedarías conforme si oras y lo único que recibes es, hijo, me estoy agradando en ti? Está bien, Señor, no importa, déjame enfermo, no importa todo el resto del programa, pero qué lindo que me digas que estoy andando bien. ¿Te alcanzaría? Pero fíjense qué modelo diferente al otro de pedirle, demandar. No está mal pedirle a Dios, ¿eh? Dios se agrada porque es nuestro Padre y quiere darnos. El tema es con qué actitud le pido. ¿Quién está de rodillas y quién está parado? ¿Quién ordena, quién obedece? ¿Cómo es la actitud del corazón? Y esto es lo que nos está enseñando Jesús acá. Padre, si puede pasar esta copa. Estaba pidiendo una de las bendiciones. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a él le interesaba más agradar al Padre que ser librado de semejante castigo. El ángel aparentemente lo consolaba. Es decir, la respuesta que recibió la primera vez del Padre es: no hay otro camino, tenemos que seguir adelante. Entonces se levanta, vuelve, encuentra a sus discípulos dormidos. ¿Qué están haciendo? Despiértense, oren, no caigan en tentación. ¿Qué tentación? Se iba a venir la turba para tomarlo preso. Ellos no eran conscientes de eso, Jesús lo sabía. Judas estaba obrando, estaba viniendo con todos ellos, y se iba a producir el desbande. Y Pedro iba a sacar la espada y le iba a cortar la oreja al siervo. Es decir, se venía un lío bárbaro. Y ellos durmiendo después de la comida y la bebida. Los despertó. Yo supongo que habrá dicho: sí, señor, ya empezamos a dormir. Y se habrán quedado dormidos. Así que Jesús se fue a orar de nuevo. Segunda vez. Volvió, lo mismo. Tercera vez. Va a orar. Y dice que el sudor era como gotas de sangre. No eran gotas de sangre, eran como gotas de sangre. Cuando hay mucho
mucho estrés, mucha fuerza, se cuenta médicamente que las glándulas sudoríparas pueden tener pequeñas rupturas de arterias pequeñas o de venas, que se mezclan con el sudor, y entonces puede llegar a ocurrir que parezca sangre. Pero ¿eso qué significaba? El grado de dolor que estaba sabiendo Jesús que va a venir. Fíjense que no dice el relato bíblico que Jesús cuando murió lloró. Ni siquiera en la cruz, ni siquiera cuando lo clavaban. En ningún momento dice que lloró. Porque todo el esfuerzo ya lo había hecho en Getsemaní. Y la tercera vez que él ora, vuelve, pues se encuentra dormidos. Y ahora iba a venir la tentación. Y le dicen, bueno, levántense, ya está. Y en ese momento aparece la turba. Aparece con Judas al frente. Maestro, amigo mío. Y le da el beso. Y ahí donde Jesús le dice, así que con un beso entregas. Ahora fíjense qué interesante. En este momento, Pedro saca la espada y se propone defenderlo con la fuerza. Y Jesús le dice, ¿qué estás haciendo? Si yo quisiera, acá hay un montón de ángeles que me defenderían. Pero yo estoy acá para esto. No entendiste nada, Pedro. San Pedro, el famoso San Pedro. Lo primero que hizo es recurrir a la espada. Otro de los discípulos lo estaba entregando. ¿Qué hicieron el resto de los discípulos? Salieron corriendo. A veces cuando hablamos de ser un cristiano exitoso, utilizamos los términos de éxito del mundo secular. El éxito, ¿cuál es? La fama, el prestigio, estar en el primer lugar. Yo siempre digo, es una tarjeta American Express, pero la negra, no la verde, la negra, y no tiene límites. Entonces cuando alguna de esta gente lo saca, agarra la tarjeta y la muestra así, sírvase, cóbrese, porque está mostrando su éxito. El éxito en términos del Señor Jesús no tiene absolutamente nada que ver con eso. El éxito en términos de Jesús es ser pobre en espíritu, tener hambre y sed de justicia, todas las bienaventuranzas. Eso es. Claro, apliquen eso a un gerente de un banco. El éxito para el cristiano es hacer la voluntad de Dios. Y eso generalmente va a costar. No va a ser fácil, no va a salir lindo. Entonces, fíjense el éxito del Señor Jesús, que un discípulo lo entrega, otro lo niega, y los otros 10 salen corriendo cuando lo prenden. Uno de ellos se atrevió a seguirlo de lejos, que era Juan, que era el más jovencito. Como era jovencito se atrevió. Pero los otros que eran mayores desaparecieron. Se fueron a esconder abajo de la cama. El éxito de Jesús fue quedarse solo. Y tenemos que aprender de estas enseñanzas de Jesús. Él no se desanimó. Como no se desanimó el domingo de Ramos cuando entraba y se daba cuenta del vacío espiritual de la gente. Y como no se quedó afuera de todo, diciendo, bueno, basta, está bien, hasta acá llegué, ¿qué quieren que diga? No, fue así, y se presentó frente a los sacerdotes, lo castigaron, sabemos todo lo que pasó y lo vamos a ver estos días. Pero los discípulos, ¿qué hacían? Dormían, porque no tenían conciencia de la importancia de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué podemos aplicar de eso hoy en nuestras vidas? El mundo está en un punto crucial. Están intentando colocar un nuevo orden mundial. Y hay un montón de figuras de primera línea en el mundo
en la política, en la economía, en todos lados que están hablando del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es un orden supranacional para controlar todas las cosas. La gente le están deconstruyendo, le están rompiendo todos los valores del pasado. Todas las cosas, están todas cambiadas. Lo que era bueno ahora es malo. Y es malo agresivamente. No nos dicen, no, me parece que estás equivocado. No. Nos están prohibiendo hablar. Hay naciones donde uno no puede decir cosas públicamente, porque se llama crimen de odio. Estamos entrando en un mundo que será cada vez más complicado. No va a cambiar, excepto que va a cambiar para peor. Estamos en un mundo complicado. Se viene la turba de Judas con todos los soldados contra los cristianos y contra las cosas que nosotros conocemos. ¿Estamos conscientes de eso o seguimos durmiendo? Yo creo que es hora de despertarse, no caer en la tentación de dejarnos llevar por estas voces de la cultura que nos rodea, que nos dice lo que ustedes piensan está mal, es viejo, es anticuado. Ahora lo blanco es negro, lo rojo es azul, lo verde es amarillo. ¿Qué es lo que está pasando? Este es el desafío, y en la Pascua estamos viendo que el Señor Jesús decidió seguir adelante, a pesar de todo. ¿Le gustaba? No. Sin embargo, lo hizo. Lo hizo porque el Padre lo había decidido y Él estaba con todo el deseo de servir al Padre. Por eso entró en el tercer cielo y se sentó en el trono. Porque aceptó la copa de la ira de buen agrado, en definitiva. No gustoso, no porque quería, sino porque era necesario, sino porque tenía que hacerlo. Entonces, Él no está esperando que hagas nada, porque no se requiere que hagas nada. Si tú no hablas, si tú no haces nada, las piedras hablarán de Cristo. No te preocupes, no sos tan importante que Dios dependa de ti para hacer las acciones que tienes que hacer. No necesita tu dinero. Él tiene todo el oro del mundo, todos los dólares del mundo, todos los bienes del mundo. No te necesita, ni como persona, ni como nada. Él te quiere dar. Y cuando nosotros obremos de acuerdo a su voluntad, ¿saben qué va a hacer? Va a decir, hijo, en ti tengo contentamiento. Te va a bendecir. Y si te bendice, prepárate porque van a venir sus bendiciones. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las bendiciones, perdón porque cambio la palabra, serán añadidas. ¿Querés bendición? Hacé la voluntad de Dios. ¿Necesitas las bendiciones? Hacé la voluntad de Dios con agrado, aunque te cueste y aunque los tiempos vengan difíciles. Y deja que te ocurra en tu vida tus Getsemanís. Es decir, el Señor sufrió el peso de la piedra esa para dar todo su aceite, para dar todo su Espíritu Santo, toda su unción. Esto es simbólico para el hebreo. Y a veces nosotros tenemos que pasar por las mismas presiones, por tiempos difíciles, tiempos de desiertos en la vida, como empezó Jesús. Y a lo mejor Satanás te va a decir, ¿y si sos hijos de Dios, cómo es que podés estar haciendo estas cosas? ¿Cómo podés pensar eso? Estás en medio de la palabra y la palabra te sostendrá. Y cuando estés allá, porque
porque vamos a sufrir los sufrimientos de Cristo. Es parte de lo que dice la Biblia. Simplemente, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa actitud del cristiano es la muestra del carácter cristiano. ¿Sabe qué? No importa cuánto sepas de doctrina, no importa cuántos versículos puedas repetir de memoria, lo que importa es que en tu vida tengas el carácter de Cristo. Claro, sin la palabra de Dios no vas a tener el carácter de Cristo, pero lo que importa es el carácter y que sigas creciendo en carácter. Y si este año tu carácter no cambió y no mejoró, algo anda mal en tu vida. Porque eso es lo que está queriendo el Señor. Hasta que todos alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Allí estamos siendo apuntados. Y la actitud es esta actitud de humildad que Jesús nos enseña en Getsemaní. Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Y si tengo que aguantarme un Getsemaní, bienvenido sea. Vamos a hacerlo, porque yo sé que estás extrayendo el mejor aceite de mi vida. Los invito a que oremos y nos pongamos delante del Señor. Padre, bendecimos tu nombre y te agradecemos por el privilegio de haber sido adoptados como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de esta actitud de humildad que tenemos que tener para poder estar delante tuyo. Señor, ayúdanos para tener coraje en los tiempos de prueba, en los desiertos de la vida que tenemos que atravesar, y que podemos aceptar tu voluntad aunque nos duela. Ayúdanos a poder ser conscientes de los tiempos difíciles que vivimos y que vamos a vivir en el futuro.